Hola, muy buenos días o tardes ya. Estamos aquí, bueno, para seguir compartiendo con todas las personas que de nuestro entorno y con toda la gente que quiere aprender a cuidarse y a tener una vida mejor. Bueno, pues este proyecto que nos tiene atrapados desde hace ya, a nosotros en particular, a este equipo que estamos hoy aquí reunidos, pues nos tiene atrapados ya hace más de, bueno, ya la friolera de 2 años. Así que, bueno, pasamos a compartir directamente el principal objetivo de este proyecto, que viene de manos de la ciencia, que viene de manos de un equipo científico, bueno, de sobrenombre, con la colaboración, además, bueno, de entidades que ratifican y verifican todo el adelanto científico que estamos dando a conocer. Voy a compartir pantalla, me voy directamente a compartir la pantalla para que vayamos conociendo cuál es este proyecto. Eh, Inmunotech se constituye como laboratorio de biotecnología hace ya la friolera de más de 25 años, con el propósito de dar a conocer y a, digamos, repartir por todo el mundo el conocimiento y materialmente un nutriente que tiene ya más de 45 años de investigación. Desde la década de los 60 tenemos la gran fortuna de ser beneficiarios de la ciencia de dos científicos, el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia Consaven, que nos traen, pues eso, su inquietud, su gran trabajo y sobre todo su profesionalidad a la hora de investigar sobre el sistema inmunológico. Esto a lo largo de todo este tiempo, de estas décadas que ya contamos con este adelanto, tenemos, bueno, pues la fortuna de estar dentro, envueltos en este movimiento que nos trae grandes noticias para nuestro bienestar físico, emocional, obviamente, pero también mucha prosperidad, porque viene envuelto como un regalo en un proyecto muy interesante. Esto es lo que nos está permitiendo precisamente como una herramienta más del avance tecnológico, poder estar aquí conectados y tener la posibilidad de que toda esta evolución que estamos viviendo en nuestros días nos permita llegar a muchas más personas, utilizar, como no, siempre el soporte de la biotecnología, pero herramientas como, bueno, pues el trabajo a distancia, todo lo que tiene que ver con la comunicación en su más amplio sentido, todo lo que tiene que ver con la conexión de personas a través del comercio electrónico, las redes sociales, en fin. Este proyecto, además, nos permite poder desarrollar la economía colaborativa. Y ahí es donde nosotros estamos, bueno, inmersos, ¿no? Para poder seguir compartiendo todo esto. Este señor, Mauricio Menzain, es el que se encarga desde hace ya unos años de permitirle que los científicos se encarguen exclusivamente de su labor de ciencia y él poner en valor ese propósito del doctor Gustavo Bonus de llevar este adelanto científico que os estamos presentando hoy a todos los rincones del mundo, ¿no? Y bueno, pues así está siendo posible, gracias a su certeza y a su espíritu emprendedor, del que todos nos estamos contagiando. Esta compañía está creciendo muchísimo, tiene sedes principales aquí en los países que estáis viendo, está en Houston, Montreal, que fue donde se originó, y en Ciudad de México. Esto sigue creciendo y pronto en Europa también contaremos con una sede tan potente como las de otros países, si bien este proyecto ya ha alcanzado a 14 países en todo el mundo. No me quiero parar mucho más ahí, eh, mm, pero sí quiero que tengamos claro al menos dos conceptos. La envergadura de este proyecto se está desarrollando a partir de un protocolo único en el mundo que, digamos, que nos aporta, bueno, no solo la certeza de saber qué es lo que estamos compartiendo, sino que sobre todo la confianza de contar con algo único. Este protocolo de fortalecimiento inmunitario, PFI, así lo llaman, está diseñado especialmente para elevar todo el potencial y la capacidad humana. Y eso lo hace magistralmente desde la parte más
pequeña, de la parte más recóndita de nuestro ser biológico, ¿no? Y es de nuestras células. Estamos hablando de que nuestro sistema biológico tiene la capacidad de fabricar sus propias herramientas para mantenerse vivo, saludable, en las mejores condiciones. Y así la ciencia nos lo ha ido mostrando desde 1888, en el momento en el que se descubrió la existencia de esta biomolécula que nuestro cuerpo, nuestra célula, fabrica de manera magistral. Hemos sabido a lo largo de este tiempo que es una biomolécula principal para tener salud y para que nuestro cuerpo haga lo que mejor sabe hacer, que es mantenerse vivo y en las mejores condiciones el mayor tiempo posible. Imaginaros que es el motor que mueve todo el equilibrio a nivel orgánico que tenemos en nuestro ser biológico. ¿Cómo lo hace este glutatión para estar ahí presente en la célula? Pues se construye como un bloque a partir de la presencia de glicina, glutamato y cisteína, que son 3 aminoácidos que se conjugan, digamos, se complementan como un rompecabezas que forman este bloque de bienestar para nuestra célula. Sin estos 3 aminoácidos, glutatión no se puede conformar. Y ahí es donde ellos, estos científicos que queremos que hoy conozcáis, se centraron. ¿Qué es lo que sabemos de glutatión? Glutatión es una biomolécula que tiene la capacidad de, entre las más de 1500 funciones que se le reconocen, tiene la capacidad de hacer equilibrio y regulación del sistema inmunitario. Aquí contamos no solo con la herramienta que nos va a permitir tener una buena defensa a nivel inmunológico, sino que va a ir regulando todos los procesos internos de desequilibrio, ¿vale? Estamos hablando de que el sistema inmunológico junto con el sistema de defensa antioxidante son los que permiten la supervivencia de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué más hace glutatión? Bueno, se encarga de la desintoxicación y detoxificación celular. Todos los xenobióticos que entran fruto de todo aquello que nos contamina la célula, asimismo también como los endobióticos, que son aquellas sustancias de desecho fruto de la propia combustión de los alimentos, todo eso tiene que ser desechado, tiene que ser desplazado desde la célula hacia afuera, hacia los sistemas excretores, y ahí glutatión es el que se encarga de esto, ¿no? Y lo hace de una manera magistral haciendo los tóxicos solubles en agua. Por eso es muy interesante ver cómo trabaja esos niveles. Y lo hace pues porque todo este potencial a nivel de inmunidad, detoxificación, energía celular, porque lo que permite además es no solo la proliferación de mitocondrias, sino que dentro de la mitocondria esté la energía sostenida, no haya sobrecalentamiento y podamos tener energía sostenida en nuestros tejidos de manera eficaz. Además también se encarga glutatión del sistema de defensa antioxidante. Ahí es donde hace un trabajo espectacular y por eso se le conoce como el antioxidante maestro, ¿no? Se encarga de reciclar, capturar y reciclar todos los radicales libres, permitiendo no solo que no haya estrés oxidativo, sino que además podamos hacer una duplicación celular, es decir, que nuestro cuerpo se vaya regenerando y produciendo nuevos tejidos, siempre a partir de células sanas. Fijaros qué interesante, ¿no? Con todo este agrupamiento que nos propone Inmunotech, para que tengamos claro cómo trabaja glutatión, a partir de este acrónimo IDEA, nos hacemos perfecta cuenta de cómo trabaja glutatión. Y lo hace, como decía, de manera magistral y es muy potente, puesto que glutatión se genera absolutamente en todas las células de nuestro cuerpo, ya sean células del tejido nervioso, del tejido digestivo, de nuestros músculos, de nuestros huesos, de cualquier órgano, la piel, en todas, absolutamente todas nuestras células hay glutatión. Y por eso tener buenos niveles de glutatión nos va a permitir longevidad, salud y bienestar. Bueno, hasta aquí un poco lo que nosotros
queremos que conozcáis de esta biomolécula tan necesaria para nuestra supervivencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Inmunotech tiene la llave para que glutatión se produzca de manera abundante? Estos científicos que queremos que conozcáis, el doctor Gustavo Bonu y la doctora Patricia Consaven, desentrañaron la clave de que tengamos déficit de glutatión, principalmente porque uno de esos aminoácidos, en concreto la cisteína, es el hándicap de este tripéptido. Ellos se dieron cuenta de que, a pesar de que está presente en muchos alimentos, la cisteína es termolábil, es sensible al calor, de manera que todos aquellos alimentos que cocinamos, incluso la que procede de la cisteína que procede de la leche, donde se encuentra la mayor cantidad, una muy buena cantidad de cisteína, también la pasteurizamos, de manera que esta cisteína, al estar sometida al calor, se degrada biológicamente. Tenemos, bueno, pues ese problema ahí, ¿no? Y estos científicos consiguieron, a través de la ciencia, poder hacer viable la llegada a la célula de la cisteína, de manera que consiguieron hacer cisteína enlazada, no desnaturalizada, procedente de suero lácteo, de una fracción muy específica de suero lácteo extraído en frío, y así podemos obtener un nutriente del más alto valor biológico y disponible en un 99% para nuestras células. Así es como nosotros podemos disponer de cisteína favorable para la construcción de glutatión. Y a partir de ahí, estos científicos se han dedicado, pues, a hacer posible que nosotros tengamos la certeza de por qué glutatión es tan importante tenerlo elevado. Así que ellos han seguido no solo demostrando científicamente que vamos a mantenernos en salud con un sistema inmunológico potente, energéticamente posible todas nuestras funciones, sino que además aquellas personas que presenten desafíos de salud puedan contar con la herramienta para que todo este proceso se repare, para poder apoyar a ese ciclo homeostático y de reparación que de manera natural nuestro cuerpo desarrolla. Con eso hemos conseguido disponer de esta inmunocal, que así es como se llama esta cisteína enlazada, inmunocal en formato regular, es decir, solo cisteína enlazada en este formato específico que estos científicos desarrollaron, que es viable para poder tener disponibilidad para personas desde, bueno, desde bebés de 2 kilos de peso, aunque sean prematuros, hasta ancianos. Sin embargo, ahí no se quedaron, siguieron desarrollando ciencia, y vieron que una vez que nosotros ya tenemos esa célula preparada, podíamos también aportarle otros nutrientes que favorecieran bueno, toda esa labor que hace glutatión, porque aprovecha glutatión todos los nutrientes que llegan. Aquí consiguieron mejorar, no mejorar, sino modificar, ampliar un poco ese trabajo de glutatión, aportándole al inmunocal, que está en ese formato que veis en la cajita gris. Le aportaron, pues, citratos como el sodio, el magnesio, el potasio, fijaros qué interesante, ¿no? Y la creatina, un poquito de creatina que permite mayor funcionalidad, recuperación física a nivel osteoarticular y muscular. He demostrado clínicamente que eso es así, que esto es tal y como lo contamos, y además hace modulación de la inflamación, del dolor, equilibrio extra del pH. Y bueno, aquí es donde vamos a empezar a contar con herramientas muy potentes. Pero fijaros, hablábamos antes de que esto está diseñado para que nuestra célula trabaje y desarrolle glutatión. Pero ahora es cuando queremos que pongáis atención a lo que viene, porque no solamente las personas podemos beneficiarnos de esta cisteína para mejorar nuestra salud, sino que se sabe que glutatión está presente en todas las células eucariotas, ¿vale? Y eso significa que también gran parte de los mamíferos se pueden beneficiar de esto. Así que por eso tenemos hoy aquí a nuestra compañera Fabi, que es presidenta de una protectora, de una asociación protectora de animales aquí en la provincia de Jaén. Está haciendo una labor increíble, tiene una dedicación espectacular con este propósito que ella tiene.
y además pues compartiendo no solo con su entorno inmunocal, sino que a todos los veterinarios y a todas las personas que tienen una mascota o que tienen animales en casa, pues les puede resultar muy interesante conocer lo que Fabi hoy tiene que contarnos. Así que, pues adelante Fabi, dejo de compartir la pantalla y te doy entrada. Muchísimas gracias Fabi, bienvenida. Bueno, pues efectivamente, como ha comentado Susana, yo soy presidenta de una protectora de animales y bueno, aparte de la experiencia personal que tengo en mi salud con Inmunocal, pues evidentemente me surgió también el interés en saber que el glutatión está presente en la mayoría de los mamíferos. Entonces empecé investigando un poquito y quiero ir compartiendo pues los descubrimientos que he ido haciendo. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues la pregunta que me he hecho desde que desde que empecé a conocer el inmunocal siempre ha sido qué pasa con el inmunocal y las mascotas, si se está implementando, si es algo que se está utilizando también en ellos. Entonces, bueno, bueno, tanto nosotros como protectora, como también cuando se habla con los veterinarios, vamos viendo que los principales motivos de consulta en las clínicas veterinarias suelen ser problemas gastroenterológicos, suelen ser problemas dermatológicos, hay muchas enfermedades de la piel, lesiones también, evidentemente, tanto por accidente como también por degeneración por la edad de los huesos y de los cartílagos, y también por enfermedades oncológicas. Las mascotas tampoco escapan al cáncer. Cada vez hay más casos, de hecho. Cuando nos ponemos a investigar un poquito, pues nos damos cuenta que la mayoría de estas enfermedades lo que tienen en común es el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Pues el estrés oxidativo se da cuando hay un desequilibrio entre lo que son las especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes que produce nuestro cuerpo. Es decir, cuando el mecanismo de defensa antioxidante de nuestro cuerpo se ve desbordado, pues es cuando aparece ese estrés oxidativo. De hecho, está reconocido también en humanos que es la base de muchas enfermedades, como aparece en el fragmento que os he puesto ahí. Y desde el punto de vista de los animales como de nosotros, pues hay veterinarios ya y médicos que reconocen que no deberíamos de poner tanto el énfasis sobre el órgano, sino que deberíamos irnos más en el cuidado de las células. Como ha explicado Susana, pues tenemos ahí un mecanismo muy importante, muy potente que puede ayudar a nuestras células y realmente es donde se debería de ir trabajando. Y también, pues una de las cosas que no debemos de olvidar es que una parte fundamental de nuestro organismo es el sistema inmunitario, pero lo que olvida muchas veces la gente es que ese sistema inmunitario no puede trabajar correctamente sin el sistema de defensa antioxidante. Tiene que haber un equilibrio para que trabajen en equipo y lo que mantiene ese equilibrio precisamente es el glutatión. Bueno, si nos vamos al Google académico, buscando un poquito más, pues vamos descubriendo de que no somos los primeros que nos hacemos la pregunta de qué pasa con el glutatión y las mascotas. Digo mascotas en el sentido de perros y gatos, que es lo más habitual, ¿no?, que se tiene. Si nos vamos al Google académico, pues nos encontramos que hay, al igual que para los humanos, nos encontramos miles de resultados, pues para los animales, los perros y los gatos, si lo ponemos en inglés, glutatión en perros y gatos, nos encontramos más de 26.000 resultados. Eso significa pues, que hay más de 26.000 artículos científicos que han estudiado esa importancia del glutatión en los animales. Os he puesto algunos de ellos, los más relevantes quizás, pero bueno, hay muchísimos más. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un estudio de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
donde estudiaron las patologías relacionadas con el estrés oxidativo y sobre todo a ellos se centraron en lo que era la alimentación, cómo la alimentación influye en el desarrollo del estrés oxidativo en los animales, en el deterioro a nivel de la salud. Es lo que han observado, que cuanto más estrés oxidativo, más deterioro en la salud, incluso fallecimiento. Hay más, porque si nos vamos al PubMed, que sabéis que es una biblioteca donde podéis encontrar muchísimas referencias bibliográficas a nivel científico, pues hay más de 51 publicaciones sobre la relación entre glutatión y enfermedades en animales. En este caso, por ejemplo, la que os he puesto es simplemente un estudio sobre la expresión del glutatión en los tumores mamarios, es decir, su relación en el cáncer. Por lo tanto, pues bueno, veis que evidencia científica sobre esa importancia en animales, pues también tenemos muchísimas. Por eso, dentro de lo que es el movimiento que está desarrollando Immunotec en el mundo, se ha creado también lo que es el movimiento Immunopets, es decir, son algunos veterinarios que se dedican sobre todo a investigar cómo el glutatión puede ayudar. Os voy a poner los dos que son más destacados. Tenemos por un lado a la derecha el doctor Reiner Díaz, que es un veterinario que ya ha tratado muchísimos animales con el inmunocal, y también el doctor Rubén Restrepo. Ellos están en América del Sur y en Estados Unidos. Entonces, ellos son los que ahora están ayudando cada vez más a que avance ese movimiento y que se vayan uniendo más veterinarios. Os he traído también un pequeño vídeo donde se ve un caso, el caso de un gatillo que, como veis, pues tenía una úlcera bastante importante, y vais a ver la evolución. Bueno, Bueno, como veis, pues os resultados además bastante rápidos, porque la evolución de la herida ha sido muy, muy rápida. Entonces, el doctor Reiner insiste mucho en que el inmunocal puede ser una ayuda importante para acelerar lo que es la recuperación. No se debe de usar como solo tratamiento, pero sí es un coadyuvante muy potente que nos puede ayudar a obtener muchos resultados bastante más pronto. Yo os he traído muchos más ejemplos, desde luego hay muchísimos casos ya. En lo que son enfermedades de la piel, por ejemplo, pues aquí tenemos el caso de un perrillo que tenía, como dice su dueño, seborrea y alergia por alimentos. La alergia por alimentos también es una cosa que estamos viendo cada día más. Es una cosa que antes nunca había escuchado, y en los últimos años, pues cada vez hay más propietarios de animales que nos refieren que les ha salido alergia por alimentos y tienen que ir cambiando la alimentación para intentar encontrar la que le resulte mejor, ¿no? Bueno, pues este perrillo tenía un problema importante, como veis, pues tenía heridas bastante profundas, como explica el dueño, pues le hicieron inyecciones, le dieron pastillas, le cambiaron la alimentación, no funcionaba nada, y sin embargo empezaron a darle el inmunocal, un sobre al día durante 10 días, y fijaros cómo le desapareció completamente el eczema en solamente 10 días. Y aquí pues lo mismo, tenemos otro caso, un caso de un gatillo que también pues lo mismo, tenía una herida importante, aplicándole polvo de inmunocal, en este caso no fue vía oral, sino que fue por vía tópica, pues también en 10 días de evolución la herida está casi completamente sanada. Y bueno, este caso yo lo he visto como espectacular. Es una gatilla callejera que recogió pues una asociación también como la nuestra, y como veis pues tiene una deformidad importante, tenía un tumor ahí justo entre los dos ojos. Entonces lo que se hizo fue operarla, quitarle el tumor,
Y luego, pues se le empezó a tratar la herida con la pasta que se hace con el inmunocal. Y como veis, pues se ha quedado completamente recuperada. Perdona que las fotos de abajo van de izquierda hacia la derecha. Y bueno, también hay casos, aparte de todo lo que es la aplicación tópica, pues también tenemos casos que son bastante impresionantes en tratamiento oncológico. La perrilla que veis aquí se llama Lupe, es una perrilla que en el año 2019 se le detectó un cáncer de la piel. Es un cáncer que le provoca mastocitos, dicen que son células del sistema inmunitario que afloran a nivel de la piel. Entonces, constantemente se le tienen que estar quitando esos tumores y se le está también aplicando quimioterapia oral. ¿Qué ocurre? Que como es una cosa que se va repitiendo, el animal ya llevaba mucho tiempo con la quimioterapia y la verdad es que sus analíticas cada vez estaban peor. Entonces, pues decidieron empezar a darle el inmunocal para ayudarle precisamente a llevar mejor esa quimioterapia. Y bueno, pues la analítica han ido mejorando cada día un poquito más y también los tumores ya tienen bastante menos incidencia. Entonces, en ese caso, le está ayudando mucho a lo que es la recuperación y a llevar también mejor lo que es el tratamiento. Hay un vídeo que explica todo el caso de Lupe con todo lujo de detalle, bastante interesante de ver. Si os interesa, pues también se os puede proporcionar sin ningún tipo de problema. Y aquí pues también tenemos otro caso de otro perrillo con tumores mamarios y como veis, pues en muy poquitos días, administrándole el inmunocal por vía oral, los tumores han ido resolviéndose y desapareciendo. Bueno, son algunos de los casos. Hay cientos, cada vez hay más, porque cada vez hay más veterinarios que se interesan por este producto y por todos los beneficios que puede aportar. Yo he puesto aquí también algo que puede ser interesante. En animales mayores, pues se les puede proporcionar un envejecimiento mm, mejor, ¿no? Que les puede ayudar mucho a la hora de todo lo que es el proceso que sufren tanto las mascotas como nosotros cuando vamos envejeciendo, y de forma preventiva para que su vejez sea mejor, pues también sería una idea bastante interesante de proporcionárselo. ¿Cómo darle el inmunocal a las mascotas? Ahora vamos a comentarlo un poquito más porque vamos a ir viendo lo que son las recomendaciones para distintos tipos de enfermedades. En los dos casos sería en caso de corregir, si queremos corregir la enfermedad y vuelvo a insistir, como complemento al tratamiento que ya tengo el animal por parte del veterinario. Esto no es una cosa que va aparte, sino que se administra junto a lo que él deba de tomar recomendado por el veterinario. Para administrárselo, pues lo ideal es mezclárselo con yogur o con leche para los animales que lo admitan. Bueno, los animales son un poco como nosotros, tienen sus gustos, algunos lo comerán con muchísimo gusto, pero luego habrá otros que a lo mejor les cueste un poquito más. Entonces se puede espolvorear también en comida húmeda, que de alguna forma pues así disimularía el sabor del inmunocal. Y bueno, si son animales que no comen, se les puede dar también con jeringa. Y aquí pues tenéis lo que sería la dosis que se recomienda cuando ya son enfermedades más graves como el cáncer, ¿no? Por ejemplo. Si hay vómitos, eso sí es importante resaltarlo, no hay que dárselo hasta que se quite el vómito. El vómito en un animal se considera como una cosa muy grave y siempre se procura interrumpirlo lo antes posible. El veterinario eso lo considera como una urgencia y siempre van a procurar que deje el animal de vomitar porque se pueden deshidratar muy rápidamente. Entonces, en caso de que hubiera vómitos, hay que esperar que el animal deje de vomitar y una vez que deje de vomitar, se le empezaría a administrar, pero en dosis muy pequeñitas. Entonces, pues se le podría dar medio sobre poco a poco. Se mezcla el medio sobre y luego se le va dando con una jeringa una pequeña cantidad. Luego, una media hora o una hora después, según lo vaya tolerando, se le da otro poquito hasta que ya el animal lo vaya aceptando correctamente. Y el que tengáis preparado, pues se puede perfectamente conservar
en la nevera, en la parte baja de la nevera, que es la parte más fría. Bueno, aquí hay un poco un resumen para que veáis que sobre todo aquí aparece lo que es el inmunocal básico, el azul, pero para algunas patologías, sobre todo relacionadas con todo lo que son procesos inflamatorios, pues también en algunos casos se le está empezando a administrar el inmunocal platinum. Em, los veterinarios que os he comentado antes siempre están ahí para aconsejar, para cuando se tenga duda, pues ellos sí van solucionando todo lo que se les va preguntando. Bueno, pues resumiendo un poquito, podría servir como preventivo, como hemos dicho, pues para animales ancianos o para evitar que enfermen. Tened en cuenta que dentro de las estadísticas que van haciendo a nivel en el mundo veterinario, mejor dicho, pues se están dando cuenta que muchas de las patologías en los animales van apareciendo a partir de los 3 o 4 años. Cada vez tienen más claro que está muy relacionado con la alimentación. Podemos hacer un paralelismo con lo que ocurre también con nosotros, pues aunque intentemos darle lo mejor, a veces por el origen de esos alimentos, pues no, no son tan buenos como podríamos pensar, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que los animales se comunican por el olfato. Entonces, ¿eso qué significa? Que esa capacidad olfativa cuadruplica todos los efectos de los agentes nocivos como los que nos llegan a nosotros. Por ejemplo, pues las ondas magnéticas, la radiación, el wifi. Nosotros cuando salimos de casa a trabajar, pues si no estamos en un sitio donde también haya red, pues no estamos recibiendo esas ondas, pero el animal sí se queda en la casa durante todo el día y la sigue recibiendo a todo lo largo del día. Todo lo que utilizamos para limpiar esos productos, para limpiar el suelo, para limpiar la casa, todo eso a ellos, imaginaros que les llega multiplicado por 4. Por lo tanto, pues es normal que haya muchísimo más estrés oxidativo, cada vez más estrés oxidativo en los animales también. Y bueno, aparte de preventivo, por supuesto, pues se puede utilizar como apoyo a la terapia en animales clínicamente enfermos. Volviendo a insistir en que estos no son polvos mágicos, por supuesto, ni lo son para los humanos, ni lo son para los animales, no va a sustituir en ningún momento al tratamiento veterinario, sería más un elemento como para sumar, para ayudar. Y sobre todo, podría ayudar al organismo a acelerar los procesos de recuperación, porque como ponen a funcionar la célula de la forma en que debe, pues todo eso va a ayudar a que el proceso de recuperación sea muchísimo más acelerado, evidentemente. Bueno, yo he querido poner también aquí algunos casos que nosotros hemos tenido, porque como protectora de animales, a nosotros el inmunocal nos podría ayudar muchísimas veces, porque es habitual, como este caso, por ejemplo, que veis de esta perrilla que se llama Sena en cachorros que se recogen de la calle, pues muchas veces nos encontramos con problemas de hongos. El hongo aparece porque tienen el sistema inmunitario demasiado débil y el hongo, pues no es algo gravísimo que digamos, no pone en peligro la vida del animal, pero sí puede retrasar mucho todo lo que es el proceso de adopción, porque mientras el animal tiene los hongos no se le puede vacunar, puesto que la vacuna lo que hace es otra vez bajar ese sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, esta perrilla la recogimos muy chiquitita y tuvimos que esperar varios meses hasta poder darla en adopción porque no podíamos ir poniéndole las vacunas correspondientes hasta que no solucionamos el tema de los hongos. Al tener un producto que puede estimular correctamente el sistema inmunológico, pues podríamos tener una resolución mucho más rápida. Os he traído también el caso de estos perrillos que también recogimos el año pasado, Coco y sus hermanos. Bueno, Coco tuvo suerte, pero los hermanos no. Tenían también el mismo problema de hongo, un hongo muy resistente, se le fue también añadiendo el parvovirus y bueno, pues los hermanos no pudieron superarlo. De nuevo estamos hablando de problemas del sistema inmunológico. El inmunocal quizás aquí podría haber hecho la diferencia, ¿no? O nos encontramos también casos como el caso de Leo. Leo
tenía leishmanía y lo recogimos atropellado. Entonces tuvimos que operarlo, pero tuvimos que operarlo 3 veces porque, resulta que, cada vez que se le operaba por la leishmanía, el hueso rechazaba la placa que se le metía y bueno, pues lo mismo, estimulando el sistema inmunitario, probablemente hubiésemos podido controlar mejor esa leishmanía. De hecho, hay casos en que ya se obtienen grandes resultados frente a la leishmanía y no haber tenido que pasar ese animal por tantas operaciones, ¿no? O el caso de Pancho, que fue recogido en condiciones tremendas, pesaba 20 kilos, cuando hoy en día pesa más de 60, tenía erliquia, pues, tenía ahí un compendio de enfermedades y también una lesión, pues un animal en el que implementar un tratamiento con inmunocal probablemente acelera todo lo que es su recuperación posterior. Bueno, pues y no quería terminar dando una pequeña publicidad a algunos de los que tenemos pendiente de buscar una casa. Pancho, aunque, bueno, fijaros cómo ha cambiado, ¿no? Como os decía, ya si pesa unos 60 kilos, pues sigue buscando una casa, al igual que Trufa, esta podenquilla que tenéis en el centro, y también como Duque, que es un mastín cachorro, que también está esperando a encontrar un hogar definitivo. Y bueno, pues eso es todo. Os podemos compartir muchos más datos, evidentemente. Esto es un pequeño resumen para que se entienda pues, la importancia del inmunocal también para nuestras mascotas, ¿no? En que les puede ayudar mucho. Y bueno, pues queríamos compartiroslo para que conocierais ese aspecto que a veces es el que menos se comenta. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Fabi. Bueno, para las personas que quieran saber más, porque bueno, ahí has dado ya también el dato de tu protectora, Villa Peluditos, que la pueden encontrar en tus redes sociales, tal cual se puede buscar en Instagram como Villa Peluditos, por si alguien quiere interesarse sobre, bueno, vuestro trabajo. Pero si hay alguien que quiera saber más sobre todo esto que acabamos de compartir. ¿Dónde te pueden localizar, Fabi? Pues pueden localizarme a través de mis redes sociales también o a través del teléfono 656-614779. Lo repito, 656-614779. Y en las redes sociales aparezco como Fabienne Tis. Quizás un poquito más complicado de encontrar porque tengo este nombre tan exótico y tan complicado de escribir. Pues Fabi, muchísimas gracias. Estáis haciendo una labor preciosa y bueno, pues cuanto más encima ahora ya implementando este proyecto tan maravilloso que nos trae Inmunotech. Y nada, darte las gracias por tu trabajo, por tu compartir. Y bueno, pues seguimos por aquí compartiendo Inmunocal. Muchísimas gracias. A ti.